Paterna para mí es mi pueblo. Paterna para aquí es mi pueblo donde están mis hijos, viven mis hijos. Yo llegué aquí con un año tenía yo cuando llegué a Paterna. Aquí están mis padres también, están enterrados aquí en Paterna. Y para mí Paterna es todo porque es un pueblo que nos acogió muy bien. Y aquí hemos vivido toda la familia y tenemos primos, tíos, todos aquí del pueblo. Paterna es pues como si fuera mi ciudad natal, porque he vivido siempre aquí, he tenido mis amigos aquí, la familia, he vivido las fiestas aquí y realmente soy de aquí, o sea, para mí Paterna es lo que es mi pueblo. Per mi Paterna és part de la meva joventut. Abans de fer la mili, de la figo així en Paterna, jo ja estava vinculat a Paterna pues, a això, a nivell de, no de l'acordar, perquè estava prou acotat això, sinó, però sí de les recordades que s'han fet en Paterna, en el qual disfrutava pues, com només, com un paterner més, perquè així feia amics a través de la recordar. No? I que encara continuen, nosaltres han desaparegut, que sempre estan en la memòria, sempre que arriben aquestes fetges, i Paterna per mi és la segona casa meva. Para mí Paterna es mi pueblo, mi patria chica, de la que estoy orgulloso. Mira, per a mi recordar és que són diverses coses, en qüestió d'èpoques o de moments de la meva joventut recordar era rebeldia, no? Que s'ha perdut. Rebeldia perquè ens bullia la sang, s'apoderaven dels carrers, vivíem en el carrer, els 4 o 5 dotzenes de coses que podien tindre cada un de la mà, i no eren d'un, sinó eren dels amics. Se compartien, vivien i ho disfrutàvem. I precisament a través d'aquest foc que ens unia i tal, ens feia més amics encara. Ens feia, pues, els que no coneixien, els fem amics de nou. I després, any rere any, que ens tornàvem a veure, renovaven les amistats a través del web. Així de clar. Recordar para mí es una fiesta muy importante, pues la he vivido desde pequeño. Bueno, pues recordar es un sentimiento, o sea, lo llevo... La fiesta de fuego de Paterna pues es todo, porque Paterna es fuego, Paterna es pólvora, es olor. Entrar al pueblo de Paterna ya hueles a la pólvora. Era nada más que emoción por la pólvora, emoción por salir sin quemarnos y luego juntarnos todos los que habíamos entrado como que no había pasado nada. Y claro, eso luego hay que, cuando te paras a pensar, eso es mucho. De la primera vez que recuerdo, pues eso, que lo hemos pasado muy bien con el tema de la pólvora. La primera vez que entrábamos y que no teníamos dinero para comprar cohetes. ¿Y qué hacíamos? Pues nos juntábamos 3 o 4 y entrábamos a coger cajones. Y como mi padre tenía la horchatería en las 4 esquinas, pues ¿qué hacíamos? Cogía uno el cajón, el otro abría la persiana y metíamos el cajón, cerrábamos y teníamos cohetes ya para todas las noches.
y luego ya pues tiraban cohetes por la calle, por todo. Y así, pues, moltes gent, o sigui, tirava coets, pues, en el pollastre, en el meu amic, Ernesto Ponce. Així, és que n'hi ha molt, que vols que t'hi digui, n'hi ha altres, però te marqui solos. I en Pepín, jo he tirat pocs coets. Però jo me'n recordo aquest intercanvi que teníem i aquesta complicitat entre Ernesto i jo. Bueno, és una amistat que la fragua, precisament el foc dels coets. La fragua és això així, i les coses que uneix el foc que no la desate nadie. Mismo de recordar, por la tarde ya empezábamos a llamarnos los amigos, a ver a qué hora quedábamos, dónde quedábamos, para prepararnos, vestirnos, quedar de acuerdo ya para y luego una vez empezábamos, pues nada más que teníamos la preocupación de cuando terminaba, buscarnos, a ver qué había pasado, estábamos todos bien, nada, pues nada, luego cuántos cohetes podíamos haber recogido o haber preparado para luego hacerla recordar. Y luego después estábamos toda la noche tirando cohetes, la recordar. Y luego nos íbamos a casa de uno con otro, de los familiares, amigos, a hacernos chocolate. Nos preparaban las madres chocolate y a juntarnos y a celebrar que no había pasado nada. Los cohetes no eran como ahora. Los cohetes eran de caña, me acuerdo muy bien, eran de caña. Y estaban liados con hilos de palomar y alquitrán. Yo eso no lo he visto en ningún sitio, ahora ni nadie lo dice, pero yo lo tengo ahí, porque esa primera vez que vi la Córdoba de cerca, llegué a mi casa con un fajo de cohetes quemados y los llevé a casa para que mi madre y yo mismo desliar los cohetes y aprovechar el hilo para atar cosas. En toda la Comunidad Valenciana yo creo que no hay una cosa como esta. Los cohetes, cuando podíamos rejuntar dinero y comprarlo, alguno que podía comprar que de normal no nos los querían vender, y cuando en la Cordá intentábamos llevarnos, si podían ser 2 cajones, mejor que uno. Sí que es bo veure també, com en tot, que les noves generacions van empuixant als antics i van deixar pas, i els antics, bueno, els majors, les persones majors, l'únic que tenen que veure és pues això, no? Com rememorar moments passats d'aquesta joventut que no tan llunyana, veus a un altre tirant el coet i dius, ahí estaria jo ara, si tinguera la tua edat. Porque los tiradores lo que eran, sentían la pasión de ser tirador, sentían esa pasión, ese orgullo de ser tirador, porque uno puede ser paternero, pero si además es tirador, es un orgullo de poder entrar. Me gusta la iniciativa que lleváis, por un elemento más para preservar la historia de la Cordá.
y que luego nuestros nietos, o bueno, ya por mi parte ya bisnietos y demás, pues que se acuerden de los que empezamos antes, y de nuestros abuelos, los antepasados. Nada, y muchas gracias.